Capítulo 4. Despierta, Ayesha, despierta. Escuchó una voz decir que sonaba demasiado lejana, como venida de un sueño distante. El mundo daba vueltas en espiral de manera interminable. Se sentía desencajado y fuera de contexto. Todo estaba envuelto en una terrible negrura. Pero aquella voz tan familiar no cesaba de repetir su nombre y pedirle que despertara. Ayesha tardó en reaccionar y sintió como si viajara cientos de kilómetros para encontrarse con aquel que la invocaba, pero aún así se percibía a una enorme distancia, lejos de él y de la realidad. Viajó por zonas recónditas y desconocidas, grandes desiertos donde solo había arena, manglares exóticos rebosantes de humedad, villas abandonadas donde en el interior había cadáveres petrificados en las posturas más extrañas. Todo lo anterior pasó en milésimas de segundos, pero se sintió como si hubiera transcurrido cientos de horas. Así de relativo es el tiempo cuando uno se sumerge en lo más profundo de lo inconsciente. Poco a poco, todo fue encajando, como si las piezas restantes de un rompecabezas se empezaran a unir después de mucho tiempo. Su cuerpo, antes ajeno, ahora lo percibía como si volviera a ser parte de ella, y aunque lo sentía totalmente adormecido, era mejor que no sentir nada más que la sensación de ser engullida por la negrura. Abrió los ojos de forma frugal y lo primero que vio fue el rostro pecoso de Tommy, pegado a ella con un semblante lleno de angustia. «Tommy», dijo la niña, «¿dónde estoy? Me da gusto que hayas despertado. Estaba muy preocupado por ti. Estamos en las ruinas cercanas a la aldea. ¿Acaso no recuerdas que vinimos?» «Sí, ahora recuerdo. Por un momento me perdí. ¿A quién se le ocurre subir a este polvoriento desván? ¿Sabes cuánto tiempo me tardé en encontrarte? Horas. ¿Desván? ¿De qué estás hablando?» Ayesha se fue incorporando poco a poco y se dio cuenta de que estaban en una habitación derruida, oscura y llena de polvo. El cuarto estaba vacío, salvo por una mecedora rota con la madera hinchada y desgastada, y un ventanal que estaba tapado con clavos negros y tablones mal puestos, por donde se escurrían los ligeros rayos del sol rojizo que anunciaban que éste no tardaría en ocultarse. «Pero qué horrible lugar», dijo a la niña. «Oh, Tommy, tuve un sueño de lo más extraño. Lo peor de todo es que no recuerdo cómo llegué aquí. Lo importante es que estás bien. Por momentos temí lo más vil». «¿Qué soñaste?» «Soñé con esta habitación, pero estaba toda pintada de color blanco, incluso olía a pintura fresca. Todo era muy brillante, una luz blanquecina inundaba el ambiente, pero no era como la luz del sol o la luz de las velas o las fogatas. Esta era una fulgor pálido y antinatural que te lastimaba las pupilas. Había una mujer misteriosa que me advertía algo sobre mi padre. Tommy, tenemos que regresar a la aldea». «Por supuesto que tenemos. Está a punto de oscurecer. Siento que algo terrible ha pasado. Ayúdame a levantarme. Siento las piernas entumecidas». Tommy ayudó a Ayesha a ponerse de pie, y los dos salieron lo más rápido que les fue posible de aquellas ruinas. Había pasillos muy oscuros, pero Tommy era un joven muy hábil, al igual que Ayesha, que, aunque siendo del cuerpo alentarjado y la mente confundida, no tuvo problemas en seguirlo por los intricados pasadizos cubiertos de polvo y telarañas de aquella enorme edificación. Por momentos, la niña veía en las desgastadas tapicerías rostros de seres grotescos que se movían de una forma casi imperceptible, pero
Pensó que en su imaginación le estaba jugando bromas muy crueles después de haber alucinado que veía terrible ser dentro de la habitación blanca. Y por otro lado, estaba demasiado oscuro y no era difícil confundir las formas recargadas de las que se estaban llenas los tapices. La preocupación infundaba o no sobre si su padre estaba bien. Le hacía ver cosas que no existían. A partir de ahora, trataría de tomar la vida más en serio, tener una imaginación prodigiosa y encendida por los libros. No servía de nada en el mundo real. Llegaron a una parte que les era muy familiar. Después de terminar de recorrer estos laberintos senderos, cruzaron por la amplia estancia, con los muros de estuco rojo por donde habían entrado en su principio. Salieron a la intemperie y Ayesha sintió algo en extremo inusual en aquella zona. El clima se sentía frío mucho más que en cualquier invierno que hubiera experimentado. Algo no marchaba bien. De eso estaba segura. Lo podía percibir dentro de su corazón, revoloteándole en el espíritu y en aquellos calambres que le punzaban en todo el cuerpo mientras caminaba de regreso a la aldea, contemplando aquellas estatuas destruidas y deformes que se encontraban en el jardín frontal de las ruinas y que, debido a la escasa iluminación, ahora tenían un aspecto siniestro y artificial. «Deprisa, Yesha», dijo Tommy, «la que nos espera si llegamos cuando haya anochecido». «Voy lo más rápido que puedo. Aún siento que el cuerpo entumecido. Sé que tu padre jamás te pegaría, pero no te quiero decir cómo es el mío cuando lo desobedezco, sobre todo referente a andar lejos de la aldea por las noches. Creo que tuvo un trauma sobre algún referente que pasó hace muchos años. ¿Tu padre no te ha hablado de ello?» «No. Papá casi nunca me habla del pasado. Es por eso que a veces me enojo con él, porque no sé quién soy ni dónde voy, y él no me ha ayudado mucho en ese sentido. Eres Ayesha, la niña más imprudente que jamás he conocido, un auténtico dolor de cabeza y mi mejor amigo. Gracias, Tommy. Tú tampoco es como si tuviera mucha opción sobre elegir a mis amistades, ¿sabes? Con la poca gente que conocemos, a veces creo que vivimos en los confines del mundo donde nunca nada importante pasa. Siempre pienso que eres un verdadero caballero. Tienes que arruinarlo, pero lo soy. ¿Quién te buscó y te rescató de las garras de aquel terrible polvoroso desván? Sir Tommy de Humandar. Sabía que no debía presentarte ese libro de caballeros. Ahora me será imposible callarlo. Sir Tommy. Ese libro me gustó mucho, mejor que las novelas ridículas sobre romances, besos y flores que tanto disfrutas. Lo que pasa es que eres un insensible. Me gusta leer de todo, también una buena novela de caballeros y batallas es muy buena, entretenida. Me gustaría que papá tuviera más de esas. Apresura el paso, que ya estamos próximos a llegar. ¿No notas algo inusual, aparte del frío que está haciendo? ¿Inusual? ¿Cómo qué? El olor a Yesha huele como si algo se estuviera quemando. De- Descendieron por un conjunto de colinas del otro lado de la aldea, por donde habían salido por la mañana. La vegetación ahí estaba seca y muerta, como si fuera invierno, y contrastaba con el aire sofocante que provenía del hogar. En efecto, Ayesha percibió el hedor de algo calcinándose, conforme dos muchachos se abrían paso entre algunos troncos y ramas que crujían bajo sus pies. Cuando llegaron a la última colina pudieron ver que, elevándose en el horizonte, diversas fumarolas de humo negro que se levantaban hacia el cielo y provenían de la aldea de Umartar. «Deprisa, Tommy, no tenemos toda la noche», dijo Ayesha, alzando la voz apenas pudiendo contener el llanto. «Voy lo más rápido que puedo. Ya casi está ahí». Para cuando llegaron, el sol ya se había ocultado, dando paso a la más lúgubre noche que Ayesha había experimentado en toda su existencia. No había estrellas postradas sobre el
firmamento, solo conjuntos de nubarrones negros que contrastaban con los destellos de luz anaranjada que salían de alguna de las casas que se vislumbraban más adelante, donde ambos amigos tenían una cita con el destino. Aceleraron todavía más el paso y notaron los gritos sofocados y apenas audibles, provenientes del lugar donde había vivido toda su experiencia, mientras la niña trataba con todas sus fuerzas de contener el llanto y exigiendo ser fuerte en esos momentos. El camino para llegar ahí se les había hecho a ella eterno. Con cada paso que daba, se sentía cada vez más presa de su angustia, imaginando diferentes escenarios, todos aquellos detestables. Cuando estuvieron lo bastante cerca, vio que muchas de las casas estaban ardiendo y numerosos habitantes de Urmantar corriendo desesperados y llorando como un rebaño sin pastor. Peores sospechas fueron confirmadas. Había algunos cuerpos sin vida en los brazos de sus familiares que los apretujaban contra sí con todo el ahínco y la resignación de la que eran capaces. Los perros ladraban, las mujeres lloraban, algunos sobrevivientes trataban de apagar el fuego en muchas de las casas, pero era inútil. Las llamas parecían propagarse gracias al fuerte rugir del viento. Ayesha y Tommy se iban adentrando en la aldea mientras su miedo y preocupación iba incrementándose. Muchos de los habitantes ni siquiera se percataron de su llegada, y quienes lo hicieron no se tomaron la molestia en hacerlo notar. Tenían cosas más importantes que pensar y hacer. Ayesha empezó a recorrer lo más veloz que podía en dirección a su casa, a lo que Tommy la siguió sin rechistar. A la niña le costaba mucho trabajo mantenerse en pie, y correr le significaba un gran esfuerzo y un terrible escozor de todo el cuerpo. De alguna forma, el calor tan sofocante que se sentía en el ambiente le hacía sentir fuera de su elemento y le resultaba mucho más dañino que a su amigo. Tommy, hey, Tommy, por aquí, escucharon a una voz decir. Los chicos volvieron a ver a su derecha, donde provenía la voz, y vieron al padre de Tommy que les hacía señas indicando que se acercaran. Los muchachos corrieron en su dirección y Tommy se sintió aliviado. Su madre y su hermana estaban sentadas en el suelo atrás de su padre, pero al parecer se encontraban sanos y salvos. Por los dioses, qué bueno que están bien, muchachos. Terminamos lo peor, dijo el padre de Tommy. Su madre y su hermana se incorporaron para abrazarlo. Estamos bien, papá, contestó el joven. Nosotros también. No nos ha pasado nada. Hemos estado todo el día en las ruinas, dijo Ayesha. Me alegra que estén vivos, dijo la madre de Tommy. Es lo único que importa. Por desgracia, hemos perdido todo, dijo el padre. Nuestra casa ha ardido hasta los cimientos. Podemos reconstruir, papá, dijo Tommy. Me alegra que lo ves así, hijo mío. No es como poseyéramos muchas cosas de valor. De todas formas. Mis verdaderos tesoros están aquí conmigo. ¿Sabes algo de mi padre?, preguntó Ayesha. No lo hemos visto, contestó la madre de Tommy. Hemos estado ocupados salvando nuestro pellejo. Tengo que irme, dijo Ayesha. Tengo un terrible presentimiento. Nos vemos después. A lo que la niña salió corriendo lo más rápido que pudo, seguida muy de cerca de su amigo. Cuídala bien, Tommy, le alcanzó a gritar su madre al muchacho. El olor a quemado se impregnaba cada vez más en las fosas nasales de la niña mientras se abría paso en aquel espectáculo dantesco donde el amarillo y anaranjado de las llamas se esparcía por los restos de los que alguna vez habían sido un mantar. La densa capa de humo negro que inundaba el lugar saturaba el aire y hacía que respirar fuera muy difícil. Tommy, regresa con tu familia. Yo estaré bien, dijo la niña a su mejor amigo. Eso ni pensarlo, señorita. Estamos en estos juntos hasta el final. ¿Me entiendes? Pero vaya, si eres testarudo, ten cuidado entonces. Algunas casas se están derrumbando. Además, tú también eres mi familia. Extrema precaución ante todo. Algunas viviendas parece que están a punto de derrumbarse. No creo que resistan mucho tiempo más. Trata de no ser tan impulsiva, ¿quieres?
Mi padre es lo más importante en estos momentos. Ahora sígueme y trata de no quedarte atrás. Los dos muchachos se desplazaron cual saetas, atravesaron la aldea que estaba cubierta de humo y cenizas. La casa de Ptolomeus era una de las últimas en el lugar y una de las que más cercanas estaba de la playa, por lo que dos muchachos tuvieron que contemplar toda la desolación que habían sido provocadas esa noche por causa de un desconocían. Lo único que impulsaba a Ayesha era seguir adelante, era asegurarse de que su padre se encontrara vivo. Después de todo, no tenía nadie más. Tommy corrió detrás de ella, pero le era muy difícil seguirle el paso, puesto que la niña era muy ágil. La escasa cabellera plateada de Ayesha ondulada al aire y había adquirido un aspecto negruzco por la ceniza que infestaba el lugar. Nunca Tommy había visto a su amiga correr tan rápido, a una velocidad sobrehumana, como si ella fuera una fuerza velocidad sobrehumana imparable de la naturaleza, al igual que el fuego que en esos momentos consumía la aldea, y entonces pensó en qué clase de adulto se convertiría su amiga cuando fuera mayor, pero no se le ocurrió nada en específico, salvo que quizás sería un ser excepcional. Ella siempre había sido especial, incluso cuando era apenas un bebé y su padre la encontró en la orilla del mar. Por supuesto, la niña no lo sabía, y su origen se había mantenido en secreto a petición de Ptolomeus. Cuando por fin llegaron a la casa del padre de Ayesha, esta se mantenía aún en pie. Ni sus escuálidos muros ni su techo habían sido tocados por las llamas, pero Ayesha no sintió ningún alivio, al contrario. Esa aparente calma, colmada de incertidumbre, era peor. Interrumpió de una manera intensiva, dándole una patada en la puerta, y entró como un huracán, repentino y furioso, presa de su inefable angustia. Tommy la alcanzó un poco después, desconociendo a la niña dulce y amable que había conocido toda su vida. Por momentos a Tommy se le figuró que su amiga destilaba pequeños trozos de hielo por sus poros, como diminutas alquilas de cristal, pero todo resultaba demasiado confuso y el muchacho se sintió presa de una imaginación desbordada, puesto que mucho era lo que habían vivido ese día, y no quiso aumentar sus alucinaciones, que de seguro eran más momentáneas a la ya de por sí desesperantarse situación. Las llamas del exterior de la casa se colaban y alumbraban lo suficiente el oscuro interior de la casucha para ver que todos los libros de su padre estaban tirados sobre el piso y revueltos, la- las camas volteadas y el resto de las pertenencias de Ayesha y su padre se encontraban también regados sobre la superficie, pero no había rastros de Ptolomeus ni de su perrita Laika. El lugar se encontraba vacío. ¿Dónde estarán?, preguntó la niña. Quizá están ayudando a los heridos, dijo Tommy. Bien sabes que a tu padre siempre le ha gustado ayudar a los más necesitados, y si fuera necesario, les cedería lo que haya. Pescando en un día entero a alguien que lo necesite más que él. Es la persona más desprendida que conozco. Sí, así es, papá. Y suena lógico lo que dices. Sin embargo, no me hace sentir más tranquila. Además, ve todo este reguero. Parece que un ciclón pasó por aquí. Es lo que más extraño. Quizás tu padre estaba buscando algo, medicinas o vendas para los heridos, tal vez. Lo que no entiendo es cómo algunos de sus libros están rotos y desperdigados, siendo que lo consideraba uno de sus más preciados tesoros. No tiene ningún sentido. No, no lo tiene, es absoluto. Salgamos a buscarlo a él y a Laika. Los dos amigos salieron y Tommy sintió que de inmediato un cambio abrupto en la temperatura adentro de la casa de Ptolomeus. El aire se sentía helado y era evidente lo contrastante que era el clima en el exterior.
caminaron gritando el nombre del padre de Ayesha y de Laika por algunos senderos, pero no obtuvieron respuesta alguna. Las casas que estaban a los alrededores se encontraban vacías, aunque todavía erguidas, libres del incendio que había agosado la mayor parte de la aldea. A lo lejos, casi en forma de aullido, escucharon la voz de la señora Tenderman, que les gritaba y les hacía señas para que se acercaran. Al principio no la escucharon. Ayesha señas para que se acercaran. Ayesha caminaba dando círculos como una sonámbula en vigilia, imaginando que de un momento a otro encontraría al cadáver de su padre achicharrado y sin vida, tirado en el suelo, pero Tommy la sacó de su terrible ensoñación y señaló a la señora Tenderman, que no paraba de hacer señas y muecas y que, bajo otras circunstancias, había resultado hasta cómica, pero Ayesha, al ver a su amigo señalando en dirección a la anciana, pudo reaccionar y vio que ésta se dirigía con mucha prisa hacia ellos. Ayesha, Tommy, gracias a los dioses antiguos y nuestros, me alegra ver que se encuentran a salvo después de esta terrible desgracia. Igualmente, dijo Tommy aliviado. ¿No has visto a mi padre, señora Tenderman?, preguntó Ayesha. Sí, está en mi casa. Por fortuna se encuentra vivo, y aunque está herido, está muy débil, y no para de decir tu nombre. Debes de venir conmigo enseguida. Por supuesto, dijo la niña, le agradezco todo lo que ha hecho por él. No tienes nada que agradecer. Él hubiera hecho lo mismo por mí y por cualquiera de los que vivimos aquí. Siempre ha sido un hombre muy bueno, lo sé porque lo conozco de toda la vida, al igual que a ti, niña. Ahora vengan que el tiempo apremia. Los muchachos siguieron a la señora Tenderman, que daba grandes zancadas y mostraba un vigor inimaginable para su avanzada edad. Se adentraron en un conjunto de casas que, si bien estaban en pie, tenían las paredes llenas de ceniza y parecían estar abandonadas. El aire se sentía cerrado y aciago. Ayesha hacía todo lo posible para contener las lágrimas y mantenía los puños cerrados, tratando de mitigar la zozobra en lo que seguía a la vieja señora Tenderman al lado de Tommy. Después de caminar un rato, llegaron por fin a la casa de la anciana. El techo de adobe estaba manchado de negro, al igual que los muros, como en todas las casas del alrededor. Laika salió por la puerta moviendo la cola y se le abalanzó a Ayesha, lamiéndole la cara. La niña sonrió. Hola, pequeña. Yo también te extrañé. Me alegra saber que estás bien. Ahora vamos a ver a papá. Entren, chicos, y disculpen el tiradero, dijo la señora Tenderman mientras atravesaba la puerta seguida por los muchachos y Laika. He estado ocupada atendiendo a algunos de los habitantes de la aldea que resultaron lesionados, además de Ptolomeus, a quien encontré en la calle malherido y balbuceando incoherencias. No se preocupe, señora Tenderman, dijo Tommy. Vimos muchos heridos en el camino a llegar hasta aquí. Por fortuna mi familia se encuentra ilesa. Me alegro, hijo, contestó la señora Tenderman, mientras buscó una vela entre sus cachivaches para iluminar la habitación donde se encontraban. Lo primero que percibió Ayesha al entrar, aparte de la insondable oscuridad en la que se encontraba sumergida la vivienda, fue el olor sofocante a diversas hierbas aromáticas y inciensos. Muchos consideraban a la señora Tenderman como la bruja de la aldea, aunque su mayor preocupación era usar hierbas y pócimas para hechizos de amor y aliviar las enfermedades más comunes que se presentaban en la región. Algunos de los habitantes desconfiaban de ella y rumoraban las artes místicas y ocultas que practicaba la anciana y que la habían dotado de una larga vida, casi al borde de lo sobrenatural. Lo cierto era que nadie sabía cuántos años tenía la
hechicera, en realidad, pues era la persona de mayor edad en toda la aldea, e incluso los más viejos en el pueblo la habían conocido desde que eran pequeños como la vieja señora. Tenderman, que curaba con hierbas, era muy solitaria y hacía hechizos en las noches de luna llena, adentrándose en las profundidades de la selva. A todos los habitantes les daba pavor la sola idea de acompañarla o seguirla en sus traviesas, pues que en su mayoría era gente muy supersticiosa y preferían mirar hacia otro lado en lo referente a las prácticas que la hechicera hacía en su tiempo libre. La anciana por fin encontró y encendió un cirio. Ayesha pudo ver a su padre postrado en una cama con los ojos entreabiertos. La niña nunca lo había visto más avejentado y demacrado hasta ese momento. Tenía el cabello ralo, largo con abundantes canas, y su rostro parecía una máscara de cera derretida, llena de arrugas. Debajo de las cobijas, Ayesha pudo ver el cuerpo esquelético de su padre, que en esos momentos parecía más el de un niño más que el de un adulto. —Ayesha, ¿eres tú? —preguntó Ptolomeus. —Sí, padre —contestó la niña—. Me alegra que estés bien. Siento mucho lo que pasó hoy en la mañana. Hace 20 años me encontraba mejor, hija, pero este tipo de incidentes desagrandables le hacen poner a uno las cosas en perspectiva. Lo que pasó hoy más temprano no tiene importancia alguna. Entiendo que quieras saber sobre tu verdadera madre. Sé que estás atravesando una edad difícil. La edad es la que empiezas a convertirte en la mujer que serás por el resto de tu vida. Desde que eras pequeña he albergado grandes expectativas para ti, la diferencia que sin duda harás en este mundo, puesto que eres una sobreviviente nata. Te he educado lo mejor que he podido y lo más sobresaliente me estás pasando la vida ha sido tener entre mis brazos una bebé y ver día a día cómo has crecido y te has convertido en quien eres hoy. Estoy muy orgulloso de ti y yo de ti, papá, pero ¿por qué me dices esto? Hay cosas que uno hace por amor, hija mía. Estupideces principalmente. Muchas estupideces. Me temo que no he sido del todo honesto contigo y es hora de que sepas la verdad. Señora Tenderman, Tommy, ¿les importaría sacar a Laika a que tome agua por un momento? Necesito hablar con mi hija a solas. Por supuesto, Ptolomeus, dijo la señora Tenderman, en lo que Tommy asentía y le hacía señas a Laika para que lo siguiera al exterior. Ven, perrita, sígueme, dijo Tommy, haciendo una mueca que parecía una sonrisa, pero no era del todo. Ayesha lo observó e intuyó que su amigo y la señora Tenderman sabían el motivo por el cual su padre quería hablar a solas con ella. Laika obedeció gustosa a Tommy y lo siguió a él y la señora Tenderman al exterior de la vivienda, jadeando y moviendo la cola. —¿Cómo te sientes, papá? —preguntó la niña. —¿Qué te duele? —Veo una venda en tu pecho. ¿Es algo grave? —No sé qué tan grave sea, hija mía. Solo la señora Tenderman sabe mi condición, pero no me ha querido decir. Lo más seguro es para no alertarme. Lo hizo fue para la hemorragia, pero me duele el pecho, aunque menos que antes. Tomé un brebaje que me preparó nuestra vieja amiga y eso ha mitigado el dolor y lo ha mantenido a raya. Por momentos sentí que la vida se me escapaba y todo se volvía negro y difuso. Mi espíritu ansiaba abandonar esta morada de carne y huesos a la que estoy atando de momento, como todos los que tenemos la fortuna de estar vivos, pero algo me impedía hacerlo. Tú, la necesidad de saberte sana y salva. Me encuentro bien, papá. Tommy y yo pasamos todo el día en las antiguas ruinas, gracias a Ulam y a las fuerzas del destino que obraron para mantenerme lejos. De alguna forma u otra, me lo suponía. Algo en mi interior me aseguraba que te encontrabas bien, aunque no sabía explicar por qué. Tengo mucho frío. El arma que atravesó mi pecho me produce una sensación tan helada que hasta siento que mis huesos se entumecen y congelan poco a poco. Por más que se
que he frotado el torso y bebido cosas calientes, no logro lograr el calor. Alma, dices, pero ¿cómo? Me temo que el incendio casi acaba con las aldeas. Ha sido provocado. Hemos sido atacados. ¿Atacados? ¿Por quién? Unos seres siniestros que venían en armaduras metálicas color carmesí, los mismos que intentaron secuestrarte la noche en que te conocí. No entiendo nada. Papá, estás delirando. Debes tener fiebre. Nunca he estado más cuerdo en mi vida. Ayesha, eres lo que más quiero en este mundo. Pero debes saber que aunque un lazo de amor inquebrantable nos une, irá por toda la eternidad. Es tiempo de que sepas la verdad. Yo no soy tu padre biológico. Te encontré en la playa una noche como esta, más de 14 años. No puede ser, estás mintiendo. Dentro de ti sabes que no. Es por eso que he evitado hablar de tu madre y me he mantenido hermético sobre muchos aspectos de tu vida todo este tiempo. Una noche avecinaba una gran tormenta, una hermosa mujer, lo más bella que he visto en toda mi vida. Me entregó una bebé recién nacida y me hizo prometer que cuidaría de ella. Esa bebé eras tú. Pero yo soy tu hija, tú eres mi papá, dijo Ayesha, llorando y echándose al suelo de rodillas, negándose a sí misma algo que siempre había intuido. Y siempre será así, dijo Ptolomeus, tratando de incorporarse, pero debido a la herida en el pecho le fue imposible hacerlo y tuvo que conformarse con consolar a Ayesha, solo haciendo uso de su voz. Tu verdadera madre me encargó que te educara y te protegiera. Ella parecía una reina o alguien de noble abolengo, como en los cuentos que nos gusta leer, pues además de poseer una belleza inmaculada, tenía ropajes que estaban hechos de materiales finos que no se consiguen con facilidad en esta parte del mundo y poseían poderes mágicos, y así como lo oyes, magia, como en las historias, como en los trucos y hechizos de la señora Tendelman. Los dioses bendigan su alma, sino poderes en verdad sorprendentes. ¿Dónde está esa señora ahora, papá? Si mi supuesta madre lo ignoró, hija mía. La única y última vez que la vi fue cuando me entregó a ti y me pidió que te educara lo mejor que pudiera. Pero cuando eso pasó, unos seres extraños vestidos con indumentarias metálicas la venían siguiendo y descendiendo del cielo. Sí, así como lo oyes, aunque pongas esa expresión de incredulidad, llegaron montados sobre bestias alanas y dijeron que venían en tu búsqueda, puesto que tu verdadero padre te reclamaba. Tú eres mi único padre, lo sé que así lo sientes, y eso es porque a lo largo de toda tu existencia solo me has tenido a mí. Pero déjame terminar. Llevo guardándome este secreto durante mucho tiempo y el solo hecho de contártelo al fin atrae confort a mi espíritu. Tu madre se negó a entregarte a esos extraños seres y combatió hasta la muerte. Eran 3 y se deshizo con facilidad de uno de los 2 de ellos. Conjuraban armas hechas de hielo que se formaban en sus manos. Aún en estos días me resulta muy difícil creer aquello que presencié, pero todo lo que estoy contando es cierto. Lo sé, papá. De alguna manera siempre lo he sabido. Dentro de mí, por muy fantástico que suene, yo también a veces puedo hacer objetos de hielo con mis manos. Nada tan complejo como un arma, pero sí pequeñas esferas o figuras cúbicas, o a veces me siento aterrada de ver lo que soy capaz de hacer. Me concibo como un monstruo o un fenómeno, por eso solo lo hecho cuando estoy a solas, cuando nadie me ve, ni siquiera Tommy sabe que mis extrañas capacidades. Por momentos he sentido que soy capaz de hacer descender la temperatura. Estoy segura de que lo has notado. Así es, lo que nunca quise tocar el tema.
no hasta esta noche en la que mi vida depende de un hilo. No digas tonterías, sé que te pondrás bien, y si no, llevo meses cuestionándome sobre el futuro y mi propia mortalidad. Así somos los humanos, solo vivimos por un poco corto periodo de tiempo. Es una bendición y maldición. A la vez, me siento tranquilo porque te he dado la mejor vida que he podido y aunque no te he dado los grandes lujos, nunca nos ha faltado la comida en la mesa, un techo sobre tu cabeza y ropa para que vistas. Pero lo cierto es que eres diferente, siempre lo has sabido, siempre lo has sido y siempre lo serás. Provienes de un linaje extraño y desconocido para mí, pero por lo que poco de tu madre y sus ataques hablaron, al parecer, además de poseer poderes sobrenaturales, tu especie tiene una vida muy longeva, más larga que la de un ser prometido, humano prometido. ¿Quieres decir que no soy humana? No lo sabría decir con exactitud. Supongo que el tiempo nos dirá. ¿Cómo se llamaba mi verdadera madre? No lo sé. Nunca me alcanzó a decir su nombre. Su estancia aquí fue muy breve. Se elevó en el cielo, luchando hasta la muerte contra el último de sus ataques, para después desvanecerse y nunca más la volví a ver a ninguno de esos horribles seres hasta esa noche. ¿Qué fue lo que pasó? Eran las 8 pasadas más o menos. Yo estaba enfrente de la playa fumando mi pipa, pensando en la pesca de la semana. No había sido nada buena y que ya llevaba varios meses que los peces escaseaban. Empecé a temer por el futuro. ¿Qué sucedería si la situación continuaba así? Como bien sabes, la base de la alimentación de toda la aldea de Humantar se basa en el pescado fresco que día y día los demás pescadores y yo ponemos sobre las mesas de todos los que vivimos aquí. Me sentía consternado mientras las aguas que tenía delante de mí se me hacían bamboleantes de manera rítmica y el cielo iba adquiriendo poco a poco una tonalidad granate. El sol ya se había sumergido sobre las aguas marítimas, anunciando la inminente llegada del anochecer. El viento empezó a rugir de forma angélica, cosas que agradecí, pues durante el día había hecho muchísimo calor como es habitual por aquí. Cuando menos me di cuenta, me había acabado el contenido de mi pipa, y ya había del todo oscurecido. No sé si fue dentro de mi mente o sobre los sonidos que traía la marea, pero empecé a escuchar una música de lo más extraña, compuesta por flautas y tambores que provocaban un sonido demencial y antinatural. Quizás lo haya sido producto de mi imaginación exacerbada y mi inminente preocupación de que no había llegado a casa, pero no puedo hilar que tenía que ver la enigmática melodía que se figuraba estar escuchando y el hecho de que no estuviera. Ambas cosas parecían estar conectadas como lo demás. A pesar de sonar atonal y extraña, la tonada me sumergió en un estado hipnótico de cansancio y sopor. No sé cuánto tiempo me quedé completando la inmensidad del océano, que se iba oscureciendo cada vez más y que ahora se me configuraba como un enorme terreno negro y ondulante que se movía de forma tétrica y apenas perceptible, de la cual emanaba una vida siniestra y escalofriante. Levanté la mirada hacia el cielo, contemplando, y detrás de un conjunto de gruesos y pasturescos nubes, vi de pronto cómo se producía un resplandor, como se me figuró que era un trueno surcando la noche, pero que equivocado estaba dentro de mí de letargo, por lo que pude dilucidar. Observé que en la lejanía algo se movía en el horizonte, un inmenso par de alas que se batían con fuerza, luchando contra el corriente de aire que soplaba en dirección contraria. Fue entonces cuando los vi venir. Detrás de aquellas alas había otras volando, también en dirección hacia donde me encontraba. Esta vez no eran 3, sino 5 jinetes montados sobre esas terribles bestias aladas de las que te hablé.
Quise moverme, pero fue muy imposible, en un principio en parte por lo sorprendente y espeluznante que era la imagen que tenía ante mis ojos, y en parte porque aquella melodía atonal y batir rítmico de los tambores que la acompañaban no dejaban de retumbar dentro de mi cabeza. Todo lo que sucedió después pasó con extrema rapidez y me sentía imposible recordar todo de una forma coherente. No sé de dónde saqué fuerzas, pero de pronto me pude mover y corrí lo más rápido que pude hacia la casa. Lo primero en lo que pensé era que quizás ya había llegado y te encontraba sin protección alguna. No es que yo sea un gran guerrero o que alguna vez lo haya sido, pero de mi impulso de protegerte de esas bestias con todas mis fuerzas pudo más que mi vida lógica. Corrí de manera desenfrenada para asegurar que me estuvieran bien. Intuía que el regreso de aquellas espeluznantes criaturas a esta parte del mundo era para llevar con ellos, y no me equivoco. Sin embargo, nunca pude prever que provenían fuego a la aldea de una forma tan cruel e inhumana. Es represalia, pero no haber logrado su objetivo, que era el de llevarse con ellos o como diera lugar. Me cuesta trabajo creerlo, pero sé que me están diciendo la verdad. ¿Qué fue lo que pasó después? Cuando llegué a casa y vi que aún no habías envuelto, sentí un gran alivio. Supuse que estabas con Tommy en las ruinas. Después de todo, no hay mucho que visitar y que ver por aquí. Y toda la pequeña discusión que estuvimos en la mañana, me imaginé que no tenías ganas de verme. Te conozco demasiado bien para saber qué es lo que sucede cuando te enojas. Por fortuna había dejado a Laika por la tarde al cuidado de la señora Tenderman para que le aplicara un ungüento contra las pulgas, así que ella tampoco estaba en nuestro hogar. No me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si ella hubiese estado y lo que esos horribles jinetes le hubieran hecho. Incluso no en el interior de la vivienda podía percibir sus duras pisadas se aproximaban en una dirección, produciendo un ruido ferrero y haciendo crujir algunas hojas de las palmeras caídas mientras se acercaban. El aire se sentía cada vez más gélido y dentro de mí sabía que no existía posible escapatoria de ellos, pues eran superiores en número, fuerzas, capacidades a las mías, que solo soy un pobre y viejo pescador. Me quedé paralizado de horror, sintiendo como una voluntad temible se acercaba cada vez más, engullendo toda la energía vital que yacía alrededor, y dejando a su paso solo muerte y podredumbre.